llegado a este punto, simplemente recordaros a todos que el proceso de la negociación colectiva es un proceso en el que hay un banco patronal y un banco sindical. En el banco sindical sí que hay una organización, comisiones obreras, con una mayoría suficiente para llegar a acuerdos y que sean efectivos. En el banco patronal no es así. En el banco patronal AELIS es la mayoritaria, pero necesita de alguna otra patronal para llegar a un acuerdo y poder ratificarlo en firma y que tenga validez. En este sentido, el preacuerdo que hacía referencia a Domenico y que responde a la estructura del convenio que tenemos, que es una estructura donde establece que en los 3 primeros meses hay que llegar a un acuerdo en tablas y luego seguir negociando el resto de convenio, pues a nosotros nos costó un poquito más de los 3 primeros meses, pero sí que habíamos llegado a un primer preacuerdo de tablas salariales. Y en ese sentido seguíamos negociando otros aspectos. Bueno, ha habido una de las organizaciones, fundamentalmente comisiones obreras, que establece o decide que ese preacuerdo deja de tener validez en un momento determinado por las circunstancias que van aconteciendo. A circunstancias relativas al IPC, a los acuerdos interconfederales estatales, donde hablan de que no se puede firmar ningún convenio, donde no se recupere el poder adquisitivo del año 22. Bueno, una serie de criterios y por lo tanto se desdicen de ese acuerdo. O ese preacuerdo. Al no haber ese preacuerdo, bueno, pues no tiene ningún sentido seguir avanzando porque nuestra estructura de convenio dice que hasta que no haya un preacuerdo en tablas, el resto de temas no avanzamos, ¿no? Y es que aunque si hubiésemos seguido con el resto de temas, al final hubiésemos tenido que llegar al punto del preacuerdo en tablas, ¿no? En ese sentido, antes de la judicialización o cualquier proceso de judicialización que también me pedía Domenico que explicara, conlleva un proceso. El primero, la consulta a la paritaria, así lo hacen en este caso comisiones obreras en el mes de junio, finales de mayo, primeros de junio, con una consulta en relación a la aplicación del artículo 32. Recordar que la discrepancia que hay no es tanto de importes, sino de cómo. Es decir, nosotros lo que decimos es que estamos dispuestos a reconocer el IPC acumulado del periodo anterior para el siguiente, pero no todo de golpe desde enero del 22, sino repartirlo durante los años. Es más, que como lo repartimos durante los años, estamos dispuestos a las categorías inferiores que aplicar más de lo que era el IPC, como ha comentado Domenico, llegando incluso al 8 al 10%. Perdón. Bueno, pues en ese sentido ellos hacen la consulta a la paritaria, posteriormente, que no se resuelve lógicamente por discrepancias entre las partes. Posteriormente vamos al acto de conciliación del SIMA, que es un acto previo al establecimiento de la demanda, donde vuelven a haber acuerdo porque ellos no se bajan de su planteamiento en esa literalidad de que todo tiene que aplicarse el 6,8 para todas las categorías desde el 1 de enero del 22. Y posteriormente se interpone la demanda en la Audiencia Nacional, que entendemos y por los plazos que conocemos que bueno, el juicio será durante el mes de septiembre o incluso antes, no lo sabemos, pero vamos que no suele tardar mucho y la sentencia pues será próxima pues también entre septiembre y octubre, son los plazos que manejamos. Evidentemente, según salga la sentencia, caben dos cosas, acatarla o impugnarla y recurrirla al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que en este caso pues bueno, llevará un plazo ya bastante más largo de dictaminar sentencia, ¿no? Dicho esto, nosotros la posición que tenemos actualmente el Banco Patronal es la siguiente. Ya que nosotros no entramos tanto en cuestión de cuánto hay que subir, sino de cómo hay que subirlo, estamos analizando lo que ellos nos piden de ese 6,8 desde enero del 22 en relación al preacuerdo que teníamos firmado. Porque es verdad que el preacuerdo, como decía antes, en algunas cantidades es más del 6,8. Por lo tanto, hay que analizar qué diferencia salarial hay entre lo que pedimos y ellos piden, no tanto porque generen unas tablas más altas o más bajas, sino por el desembolso, ¿no? Que es el mayor problema que tenemos las entidades. Me explico. Si tú a un trabajador le subes un 10% y esos son 100 euros más al mes para los próximos 3 años desde hoy, pues él cobra 100 euros 36 meses. Su salario serán 100 euros más. Claro, si tú le dices no te subo 100, te subo 130,
pero el primer año nada más que te aplico 30, el segundo te aplico hasta 85 y el tercero hasta los 130, él llega más lejos, pero a nivel de su bolsillo y de nuestra tesorería funciona de una manera totalmente diferente, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos analizando en estos términos. ¿Por qué? Por ver si hubiera alguna posibilidad de que nos interesara aceptar el planteamiento que hacen los sindicatos, lógicamente a cambio de incorporar algo que estamos perdiendo también en este proceso de judicialización, que es poder incorporar todos los elementos de la reforma laboral o que la reforma laboral prevé. La última modificación de la reforma laboral, para ser más exactos, prevé. Bueno, aquí hay muchas circunstancias muy diversas, como somos en general en el sector, y es lo que estamos analizando. La reforma laboral, sobre todo, tiene mucho impacto, yo, en mi opinión, más en el ámbito de centros especiales de empleo o en algunas actividades, más que en lo asistencial. Pero es verdad que bueno, aún así hay que tenerlo en consideración y hay que verlo, ¿no? Lo estamos analizando. Si llegásemos a la conclusión de que nos interesa aceptar el posicionamiento sindical a cambio de incorporar todo lo de la reforma laboral de manera inmediata, pues tenemos dos opciones: o hacerlo antes de que se produzca el juicio, ¿vale? Mejor dicho, la opción que tenemos sería llegar a un acuerdo antes de que se llegase el juicio, para en ese momento que se retirara la demanda, ¿no? Pero lógicamente eso no va a ser algo que dependa solamente de AEDIS, sino que tiene que ser un análisis compartido con el resto de patronales, porque como os decía al principio, AEDIS no tiene capacidad suficiente para firmar un acuerdo vinculante en este caso con comisiones obreras y con UGT. Dicho esto, y antes de que me hagáis las preguntas que estiméis oportuno, Domenico sí me adelantó algunas dudas o algunas cuestiones que vosotros teníais. Entonces, si os parece, las repaso con carácter general y a partir de ahí pues ya entramos en cualquier otro elemento que planteáis, ¿vale? Dicho todo esto, durante un proceso de judicialización, las empresas o las organizaciones no tenemos obligación de hacer nada. Así, tal cual. Por lo tanto, no hay obligación de adelanto ni de cuenta convenio. Todo aquel que quiera hacerlo porque lo necesite para justificar subvenciones, porque lo quiera hacer por su paz social, por lo que sea, tampoco hay un porcentaje establecido. Yo os diría que en la entrega a cuenta, normalmente el espíritu de la entrega a cuenta es dar una pequeña cantidad de anticipo, más bien casi por la tesorería de las organizaciones y no tener que pagar todo de golpe. Entonces, ¿qué puede ser razonable? Pues todo lo que vaya entre el 1,5, 2,5, pues parece que no va a llegar a lo que pueda ser la sentencia y que sí que puede ser algo razonable, ¿no? Pensar que si dierais una entrega a cuenta de un 3 o un 4% y luego la sentencia nos diera la razón al posicionamiento patronal, pues podría darse el caso de que trabajadores os tuvieran que devolver el dinero. Entonces, pues bueno, por eso la entrega a cuenta siempre os se recomienda que no llegue al punto de la mayor previsión posible. En caso de que quisierais dar una entrega a cuenta, la entrega a cuenta se puede hacer tanto desde enero del 22 como desde el momento actual. No tiene por qué ser con carácter retroactivo. Eso es una decisión que os compete a cada uno de vosotros. Por lo tanto, no hay obligación de aplicar ningún tipo de subida desde el 1 de enero, ni ningún tipo de porcentaje de incremento salarial, ¿vale? Sí es verdad que nosotros desde AEDIS estamos recomendando que cualquier incremento que consideréis dar, lo deis bajo ese concepto de entrega a cuenta. Y no, como algunos compañeros nos han planteado, de hacerlo subiendo salarios base o incluso tocando los N1 o N2. ¿Por qué decimos esto? Es una mera cuestión administrativa. Si ese trabajador cambia de categoría, tema de bajas, tema de todo lo que sea tocar el salario base o los N1, N2, a vuestro departamento de administración, a vuestra gestoría, le va a llevar luego mucho más trabajo ajustar. Mientras que la entrega a cuenta es un concepto independiente, muy fácilmente identificable y donde lógicamente van a poder ajustar luego mucho mejor cualquier variación que haya. Como os decía antes, el posicionamiento, la postura patronal en estos momentos es seguir en el proceso de judicialización, si bien, como os decía antes, desde AEDIS estamos analizando el planteamiento que os decía antes, ¿no? De analizar cuánto más caro es el planteamiento o más barato el planteamiento del banco sindical y analizándolo con lo que nos puede suponer de beneficio incorporar el conjunto de medidas de la reforma laboral. Me decís también llegar a algún elemento en relación a la inspección de trabajo. Bueno, en principio la inspección de trabajo, por el proceso de judicialización no tendría ningún elemento de valoración, ¿no?
es un convenio que la propia norma establece que cuando no se está de acuerdo se judicializa y mientras tanto pues queda vigente por el tema de la ultraactividad, menos la cláusula que es objeto de conflicto, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este sentido no hay ningún problema a tal efecto. Sí es verdad que los elementos que la reforma laboral posibilitan y que nosotros no tenemos metido en convenio, no los podemos utilizar. Por lo tanto, es verdad que ahí sigue vigente las condiciones en las que regula todo este tema de jornada irregular, tal, el 15º convenio. ¿Vale? Y por último, me hacéis llegar un planteamiento que si es legal que las entidades hagan una subida salarial sin estar aprobado el convenio. Pues por supuesto, las entidades tenéis libertad absoluta, hasta el punto de que podéis llegar a firmar un acuerdo propio, complementos salariales propios, lo que determinéis. Todo lo que sea más a más del convenio es libertad de las entidades llevarlo a cabo. Lo único que, bueno, pues es también una cuestión de que si lo hacéis, lo hagáis también, o yo la recomendación que os hago es, si alguno queréis, porque por el recurso que tenéis, por la situación económica, por el contexto, decís, pues mira, me apetece dar un complemento adicional o una entrega a cuenta más significativa o algún tipo de elemento, pues que en la medida de lo posible lo hagáis desde el marco de un acuerdo con vuestro comité de empresa o vuestra RLT, la representación legal de los trabajadores, y que en la medida en que podáis, pues hagáis algo que pueda ser absorbible por las futuras subidas del convenio, ¿no? Pero bueno, es como todo, si alguno de vosotros tenéis un proyecto, tenéis un elemento donde tenéis la financiación y queréis ir por encima del convenio, pensar que hay muchos territorios que van por encima del convenio, y que ellos siguen sus ritmos de negociación y sus acuerdos y sus complementos autonómicos o complementos de productividad o complementos o incluso tablas propias, y todo lo que sea ir a más del convenio es perfectamente legal y asumible y es un elemento que podéis llevar a cabo sin ningún problema. También os digo que por los plazos en los que estamos, y ya os hablo desde mi experiencia de compañero como vosotros. Yo en mi organización no he hecho nada, no he dado ni entrega a cuenta ni nada de nada. Voy a esperar a ver qué pasa durante el mes de septiembre con la posición que tenga la patronal, si al final vamos a juicio o no vamos a juicio, al final qué sentencia hay, qué sentencia no hay, y en ese escenario pues ya veremos a ver qué planteamiento hago, qué no hago, ¿no? Pero como tal no hay ninguna obligación ni de adelantar ni de que la empresa haga ningún tipo de movimiento salarial, porque como os digo, el 15º convenio sigue vigente por el concepto de ultraactividad, salvo el artículo que ha sido denunciado, que no es que no esté vigente, sino que lógicamente queda suspendido hasta que haya una resolución judicial que aclare cuál es la interpretación y quién tiene razón. ¿Vale? Y yo creo que ahora ya, seguramente dudas o cuestiones que vosotros tengáis, es más fácil que sea a través de una rueda de preguntas que la aclaremos. Muy bien, gracias, Óscar. Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Queda bastante claro, ¿no? Cuál es, digamos, la situación y sobre todo qué es lo que nos espera, ¿no? En términos de, bueno, pasos que hay que cumplir y también tiempos, que eso es importante también, y sobre todo cómo deberíamos un poco desde todas las entidades abordar esa situación, quizás para que todas las compañeras y compañeros, ¿no? tengan claro esa parte. O sea, los sindicatos han denunciado, ¿no? la aplicación del artículo 32, ¿no? del convenio, que preveía, en la parte en la que se prevé ya una actualización, ¿no? de las tablas salariales si no se llegase al acuerdo, ¿no? en el plazo de 3 meses, ¿no? Que digamos que sí. Ellos lo que plantean es, como no ha habido un acuerdo, según el artículo 32, hay un automatismo que tenemos que aplicar. Que sería y nosotros decimos, estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en la interpretación que hacéis del automatismo. Porque para ellos... El automatismo para ellos es 3,75 a salario base desde enero del 22 y la diferencia hasta el IPC a N1 y N2 desde enero del 22. ¿Vale? Y nosotros decimos no, nosotros decimos 3,75 a salario base, pero durante la vigencia del nuevo convenio, el 16, y el resto a N1 y N2, pero también durante la vigencia del nuevo convenio, es decir, 22, 23 y 24.
O sea, 3,75 en total en el trienio. O sea, es la Eso es, postura, ¿no? De la... ellos dicen 3,75 en salario base desde enero del 22 y nosotros Mm, decimos 3,75 que sería 1,25 en el 22, 1,25 en el sí, 23 y 1,25 en el 24. sí, sí, efectivamente. O sea, no es una cuestión de qué es, sino de cómo es. Sí, que cómo digamos, repartir, ¿no? Esa aplicación, Eso es, efectivamente. eso es. Y entonces, si en el caso en que la sentencia sea favorable, ¿no? Digamos, a los sindicatos, efectivamente, en ese caso, desde una entidad debería aplicar efectivamente el 6, bueno, eso, el IPC, ¿no? Que al final no sé qué IPC se tomaría en ese caso como referencia, entiendo el O de... sea, si hubiera una Sí, sentencia favorable a los sindicatos, habría que aplicar la sentencia en los términos que la sentencia lo especifique, claro, vale. siempre y cuando no haya un recurso por parte del banco patronal Mm, a instancias superiores, en cuyo caso seguiría en cuarentena esa sentencia hasta que una instancia sí. superior lo hiciera. Mm, ¿Cuál es el problema de esto? Vamos a ver. El problema de esto es muy sencillo. Hay tres categorías, las de abajo, que claramente lo que nos piden los sindicatos es más barato que lo que nosotros habíamos ofrecido. Pero hay tres categorías, las tres superiores, que lo que nos piden es más caro, no porque al final el salario sea mayor, sino porque se paga desde el enero del 22. mm, ¿Qué ocurre? Que claro, si tú dices grado más máster, pues es un incremento de 1.000 euros en los 3 años, más una fórmula que la otra. Pero ¿qué ocurre? Que esos 1.000 euros de más que hay que pagar, a lo mejor 800 corresponden a lo que hay que pagar de más en el año 22. sí. 100 en el 23 o 200 en el 23 y 0 en el 24. Perdón, 200 en el 23 y 0 en el 24. ¿Qué ocurre? Que claro, yo si eso es así, digo, joder, pues prefiero que eso lo diga un juez dentro de 3 años, porque yo este año no he tenido nada de financiación por parte de la administración para cubrir esos 800 euros. Mm, Entonces, mm, si voy a llegar al mismo punto, prefiero tener que pagarlo todo de golpe dentro de 3 años, que por contra ya tendré, en este caso, los acuerdos marco de cómo nos movemos en Madrid con acuerdos marco renovados en el 23 y en el 24, donde habrá pequeños o grandes incrementos de financiación con los que podré subir eso. Otros territorios ocurre la contraria. Otros territorios prefieren acometerlo ya porque ya tienen pactada una subida para el 22, incluso algunos para el 22 y para el 23. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que conjugar las diferentes realidades del territorio nacional para ver cómo llegamos a una solución que sea la que aúne los intereses de todos. mm, mm. Sí, lo comentábamos también por la mañana, ¿no? Que aquí en Galicia, por ejemplo, estamos ahora mismo la fase bueno, de negociación, ¿no? de los precios plaza que se aplicarán en el concierto social de la discapacidad. Y entonces, bueno, parece ser que la postura de la administración es que haya una revisión periódica siempre, ¿no? De los precios plazas para tener en cuenta bueno, eventuales subidas, entonces que, bueno, eventuales, ¿no? Incrementos salariales entiendo que se tendrían en cuenta. Entonces, bueno, eso no, entiendo que no sería un problema, ¿no? Aquí, pero bueno, todavía Esa no, sería la no, fórmula sí, sí, perfecta. Eso sí, sería la sí. fórmula perfecta de todos, que cada vez Mm, que, porque tú piensas que a veces no están sincronizados cuando vencen tu financiación con el convenio. claro. Mm, Hay en territorios que lo hacen año a año. Nosotros aquí en Madrid lo hacemos por periodo de 4 años. Entonces, claro, hay veces que si es el año antes de la negociación del convenio, pues fíjate, luego te quedan 3 que van a sí, tus costillas. Entonces, mm, eso nunca lo vas a tener. ¿Cuál sería lo ideal? Oiga, usted actualíceme el coste plaza cada año al salario vigente en cada año. sí, así. Perfecto. Así me está cubriendo costes reales, o sea, costes reales de verdad. Efectivamente. Muy bien, gracias, Oscar. Bueno, abrimos un primer turno de palabra, ¿no? De preguntas. No tengo preguntas en el chat. No sé si alguien quiere ya abrir el micrófono y comentar o, bueno, expresar esas dudas o preguntar algo a Oscar. O sea, aquí estamos para escuchar y para contestar. Quien quiera romper el hielo. Hay A ver poco hielo que quién romper. se atreva. Nada, gracias Óscar. Soy Luciano de San Jerome. ¿Cómo estás? Gracias Óscar por la información, estás ahí al pie del cañón y bueno,
nada, que estamos agradecidos por este servicio que nos haces para todos. Y después, no sé si lo entendí yo bien, pero o sea, el proceso de judicialización tardará 3 años. O sea que hasta dentro de 3 años y que se pronuncien los jueces, ¿vamos a estar así? Vamos a ver, no tiene por qué ser 3 años. Es verdad que la primera sentencia yo creo que la tendremos pronto, entre septiembre y octubre. Y si ahí hubiera la parte a la que no es favorable hiciera un recurso, sí que se puede alargar entre año y medio y 2 años más, ¿vale? Bueno, ahí, como os digo, eso no es algo que decidamos cada una de las entidades, es una cuestión de sector. Por lo tanto, las entidades desde ese punto de vista no tenemos ninguna obligación y lo que sí que podemos es hacer un desarrollo de las políticas retributivas en función de nuestras propias circunstancias. Pues manteniendo la entrega a cuenta año a año, por ejemplo, es decir, bueno, pues este año da un 2% a la entrega a cuenta y si esto se judicializa, pues voy a dar un 2 cada año. Bueno, es una posible opción. No hago nada. Es que ahí cada uno tiene que entender sus circunstancias, ¿no? Tal. Pero es verdad que es algo que no podemos evitar, ¿eh? Es decir, que al final dicen, dos nos discuten si uno no quiere, depende. Cuando se trata de poner un proceso judicial, si la otra persona no quiere llegar a un acuerdo contigo, entiende que lo que tú le estás ofreciendo no es lo que él necesita, pues esa es la baza que uno tiene, que es ir a los tribunales y que al final dictamine un juez quien tiene la razón, ¿no? Y eso tiene los plazos que tiene y tiene los tiempos que tiene. Y ahí no podemos hacer nada. Actualmente están firmando convenios que no responden a los criterios que los sindicatos argumentan para no firmar el nuestro. Es más, os diría, se acaba de firmar el convenio de acción social, que es muy parecido al nuestro, o sea que no estamos hablando del convenio de farmacia, donde la gente que está sentada en nuestra mesa forman parte de esa mesa negociadora, ¿vale? Y han firmado un convenio sin ningún tipo de cláusula de revisión salarial para este año 22. Y lo han firmado hace 15 días. Y sin embargo a nosotros nos exigen que haya una cláusula de revisión salarial para este año. Pensar que es que nosotros no podemos asumir con un IPC publicado que está en torno al 10%. Entonces, claro, ir a una cláusula de revisión salarial con esta incertidumbre. Hoy venía yo en el coche escuchando que mañana sube la luz, el precio kilovatio un 22,4%. Esta crisis energética no sabemos qué va a ocurrir. Estáis viendo lo de las gasolinas. Imaginaos que en diciembre estamos con un IPC de un 12% acumulado y hubiéramos firmado una cláusula de revisión salarial donde después de haber dado el 6,8 desde enero nos obligasen a llegar hasta el 10 o hasta el 12% para todas las categorías. Eso es totalmente inasumible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que ir analizando, hay que ir viendo tal, y desde luego si no renuncian al tema de la cláusula de revisión salarial para el año 2022, a mí me parece que en estas circunstancias es una locura firmar ningún tipo de acuerdo, sea el que sea. Y Óscar, ¿tú ves posibilidad en que si se avanza, por ejemplo, en lo que se comenta ahora, ¿no? Del pacto de rentas entre patronal y sindicatos a nivel estatal? O sea, eso podría ser, digamos, algo que desbloquee, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso es un juego de poder y de posiciones que a mí me superan con creces. Esto tiene que ver con otras cosas, a veces de política a nivel estatal, donde se juegan otras variables, ¿no? Querer ser el último en moverse, bueno, de posiciones. Es verdad que este gobierno ha pasado unos meses muy malos con todo lo del IPC y la crisis de Ucrania, y bueno, pues los sindicatos ahí han querido anclarse y no hacer ningún gesto de ningún tipo, sabiendo que era un gobierno que estaba siendo muy afín a las posiciones del banco sindical en general y sobre todo de comisiones obreras. Ahora, después del último debate del Estado de la Nación, que parece que el gobierno ha cogido cierto oxígeno, pues veremos a ver si se restaura ese debate del pacto de rentas y a ver qué posiciones mantienen tanto el banco patronal estatal, la COE, como el banco sindical. Pero eso a nosotros ahí nos viene grande. Es decir, no es determinante lo que ocurra ahí, ni para bien ni para mal.
A veces puede ser para mal, como en este momento, pues porque los sindicatos quieren escenificar que mientras a nivel estatal no se muevan, no les den permiso, ellos no se van a mover. Pero insisto, los mismos que dicen eso para este convenio, en otro convenio lo han firmado sin cláusula de revisión salarial. Entonces es muy complicado. Sí, sí. Sí, Ciano, creo que has levantado la mano. Sí, mira, claro, la situación es tan inestable por todos los lados, o sea, por la parte energética, por la parte de que no se resuelve el tema salarial y, o sea, todo esto esté fregado. Y justamente en este momento nosotros estamos como pendientes de firmar un concierto social en el que estamos estableciendo precios, ¿no? Claro, yo creo que la sensación es que estamos pillados por todos los lados, o sea, que realmente no podemos avanzar, ¿no? Si tuviéramos una referencia y decir, bueno, pues nos va a salir caro, pero en este caso nosotros pues tenemos una situación en la que podemos negociar con la administración que las subidas pues que se van a asumir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que eso nos crearía un escenario mejor, ¿no? ¿O no? Pero ¿sabes lo que ocurre? Que es que aquí, al final aquí la administración juega a la técnica del espigueo. Históricamente, desde luego en Madrid, el convenio era una referencia, pero no tenía que ser un dato exacto. De hecho, me imagino que si son tan escrupulosos ahora para elaborar el concierto social con el tema del convenio, también lo serán con el tema del IPC y os actualizarán todos los costes que no son salarios, al menos en el IPC actual aplicado. Y, por ejemplo, en Madrid nos hemos encontrado que no lo han actualizado en ese porcentaje. Entonces, yo creo que es un tema de voluntad política, de valorar lo que cuestan las cosas y ponerle un precio. El concierto social tiene una ventaja y es que aprueban un presupuesto donde van aplicando año a año. Bueno, pues que metan esa cláusula que, por ejemplo, ya han metido en Cantabria y que es posible de actualizar luego los costes plaza en función de la evolución de los salarios. Y para este primer año que hagan una estimación a capón, la que seáis capaces de conseguir, un 2, un 3, un 4, la que sea, como luego tiene una cláusula que pueden actualizar. Entonces yo creo que ahí también nosotros a veces jugamos mucho a empatizar con los problemas del resto de agentes y convertirlos como en problemas propios que tenemos que resolver nosotros. La administración no tiene resuelto todos los elementos, los resuelve en función de cómo le interesan a ella, ¿no? Y entonces, bueno, esa es su responsabilidad, lo tienen que hacer. Por eso hay esos costes plaza tan diversos en todas las comunidades autónomas y el convenio es el mismo para todos. Entonces yo creo que es una cuestión de voluntad política y que si evidentemente ellos quieren sacar un buen concierto social con una buena financiación, pues lo pueden hacer. Lo único que tienen que hacer es querer hacerlo y aplicar recursos. Que no esté firmado el convenio es muy relativo porque, insisto, en el convenio no estamos peleando en el cómo, no en el qué. Que apliquen un 6,8 de subidas para todas las categorías. Ya está. O al menos que suban un 3,75 o un 4, no sé, que hagan algo, pero no pueden decir tampoco que no hay nada y que ellos ante esta situación no pueden hacer nada. En muchas ocasiones han pactado acuerdos que no estaban referenciados al convenio en muchos territorios. Vamos, de hecho ha sido lo normal. Y yo entiendo que también toda la negociación del precio plaza en el concierto, de todas formas, bueno, se ha hecho con la idea de que, bueno, se está haciendo con la idea de que efectivamente se recoja una subida salarial. No, bueno, no creo que sea del 6,8, pero bueno, se ha tenido en cuenta, ¿no? Efectivamente eso. Y sobre todo, desde ENRE creemos que lo más importante es efectivamente que la administración acepte esa cláusula de revisión periódica, ¿no? del precio del concierto, porque eso es fundamental, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Todos los cambios en el convenio, pero también los incrementos de los costes generales, ¿no? De los que hablabas tú. Ya te digo que poco más os puedo aclarar. Lo que sí que me interesa mucho es eso, que entendáis que como tal no tenéis obligación de hacer absolutamente nada, que tenéis que evaluar vuestras propias circunstancias, tanto las organizacionales como las que tengan que ver con vuestros procesos de subvenciones y tal, y que desde ahí tenéis total libertad para actuar, ¿vale? Y que el concepto entrega-cuenta es el más flexible porque es el que menos os obliga a futuro y la entrega-cuenta-convenio es un concepto que en sí mismo es un concepto 100% absorbible con las futuras subidas de convenio, por eso tiene ese nombre, ¿no? Mejor que cualquier otro plus
de productividad o de otra índole que ya os podrían reclamar que no es absorbible y tal. Esa es la idea clave que os quiero transmitir y que, bueno, que evidentemente estamos analizando para ver si hay un cambio de posición o una posibilidad de acuerdo antes que a sentencia que saldrá en outoño, que pode, como as partes que fagan. Sí, antes de la judicialización, y que si llegamos a ese punto os informaremos de manera inmediata, ¿vale? Nosotros, es verdad que el posible canje de aceptar sus tablas sin cláusula de revisión salarial, por supuesto, para el año 22, a cambio de meter el tema de algunos aspectos de la reforma laboral, para nosotros es interesante, pero lógicamente que hay que medirlo muy mucho porque por muy interesante que sea, hace falta que seamos también capaces de poder pagarlo. No sé, ¿hay más preguntas? ¿Alguien más tiene inquietudes? Es el momento de aprovechar. Óscar, las entregas a cuenta de, bueno, darte las gracias como siempre por tu disponibilidad y por tu, bueno, por todas las veces que te llamamos y nos ayudas a ponerle un poco de luz a este follón. Vosotros decíais las entregas a cuenta, pero yo digo futuro, las entregas a cuenta, ¿no? Con tan poca percepción de lo que va a suponer, ¿no nos cogería un poco el tren? Es decir, la judicialización, ¿qué tope te marcas de entrega a cuenta? Mira, la entrega a cuenta, Lola, la entrega a cuenta es un elemento... Hasta luego. La entrega a cuenta es un elemento que tiene que responder exclusivamente a tu táctica organizacional. Quiero decir, que a ti te interese dar por primero o porque tengas conflicto social, que también es verdad que yo no sé vosotros, aquí en Madrid no se percibe ningún tipo de conflicto social. La gente ha cobrado durante este año el N1 y el N2 y lo están cobrando estos meses a quien le toca y por lo tanto la gente no está de uñas, por lo menos esa es nuestra percepción. Dos, la entrega a cuenta tiene que ver con decir, prefiero ir pagando poco a poco o meter en mi presupuesto un pequeño gasto más de personal para que mi presupuesto sea más real, ¿vale? Y que no tenga que hacer luego un desembolso todo de golpe. Entonces, en ese escenario, con esas claves, con esas tres que te he dicho del conflicto social, el presupuesto y la tesorería, es con la que yo os recomiendo que barajéis el dar una entrega a cuenta, ¿no? Si no tienes conflicto social, si en tu presupuesto claramente tienes identificado el gap de lo que es lo presupuestado y lo ejecutado y el gap que hay en base a la posible subida salarial o no, y no tienes problemas de tesorería o la mejor solución para tu tesorería es no dar la entrega a cuenta, no la des. ¿Que es al revés y sí que te interesa? Pues nada. ¿Yo qué recomiendo? Yo recomiendo, pero esto es una recomendación, insisto, muy genérica. El otro día un compañero en Madrid me decía, yo creo que lo he dicho antes, que estaba dando una entrega a cuenta un 6,5. Digo, pero chicos, eso es una locura. Porque toda la gente que se te vaya este año, por ejemplo, antes de que se resuelva esto judicialmente, las paga de más. Se lo puedes reclamar, pero tú a un tío que se haya ido de tu empresa, mándale un burofax para decirle que te tiene que devolver 143 euros. Entonces, las entregas a cuentas es el espíritu, es lo que es un pequeño adelanto sobre la subida pactada. No es más. Y como os digo, responde para mí a esos tres criterios. Conflicto social, presupuesto y tesorería. Vale, gracias, Óscar. ¿Más preguntas? A ver si alguien se anima. Bueno, yo aprovecho, tengo aquí una aportación que nos han enviado desde Sarela, que es un centro de atención a la discapacidad de Santiago de Compostela. O sea, la directora al final no ha podido asistir, pero bueno, nos manda una reflexión que yo creo que, bueno, es interesante también. O sea, te la leo, Óscar, porque yo creo que es algo también que siempre surge, ¿no?, en ese tipo de conversaciones, que es un poco más sobre, efectivamente,
el nivel de salarios, ¿no?, que están reconocidos en nuestro convenio. Bueno, la aportación es, considero que nuestro sector está con salarios que no les corresponden a su carga física, mental y de gran responsabilidad. Hay profesionales de dirección, gerencia que cuentan con complementos para mejorar el convenio, pero no ocurre lo mismo en las demás categorías, los que están realizando la atención directa. Por eso no vale echar balones fuera hacia los sindicatos. La negociación hubiese sido perfecta, cumpliendo lo que se estaba negociando, y aún así seguiríamos con un salario muy bajo en la mayoría de las categorías. No es justo que muchos de mis compañeros o compañeras tengan un salario de 1.000 euros gracias a la subida del SMI. De lo contrario, seguirían por debajo. Y bueno, concluyo diciendo, la sostenibilidad se reclama a la administración, no a los profesionales. Entonces, entiendo que, bueno, que esa es una de las cuestiones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ese es un relato de parte. Es decir, yo estoy de acuerdo en lo que dice, pero claro, esto es como todo. Nuestro convenio era muy pobre, ha sido muy pobre siempre, no lo hemos empobrecido ahora. Y el 15 convenio, yo creo que las organizaciones hicimos un salto muy importante en la mejora del convenio. Es más, allá le da pena que haya gente que gane 1.000 euros por el salario mínimo y no porque haya sido voluntad nuestra. Bueno, pues bien, lo importante es que la gente gane 1.000 euros. A mí lo que me da pena es que, habiendo un preacuerdo donde a la gente que ganaba 1.000 euros se les subía más que a la gente de primer nivel en las tablas salariales, la petición de los sindicatos ahora sea, bueno, pues a los de abajo ofrécele menos, que no me importa, a cambio de dar más a los de arriba. Os recuerdo que incluso se metió un complemento de 18 euros mes, además de las subidas pactadas para los auxiliares técnicos. Es decir, que eso es un tal. Yo entiendo que a los sindicatos les corresponde recoger los planteamientos de los trabajadores, y a la parte patronal le corresponde ver cómo puede encajar esas reivindicaciones en la sostenibilidad de las organizaciones. Y honestamente creo, y es más, es que así lo dicen los propios sindicatos, que nuestro banco patronal, y muy concretamente a EDIS, el papel que juega es de patronal muy, muy, muy amiga. Es decir, nosotros llevamos las circunstancias hasta donde podemos, e incluso a veces más allá de donde nuestros propios asociados nos dan el beneplácito, porque entendemos que es de justicia social, pero ojo, que a veces la no justicia social también viene en el propio banco sindical, que tiene sus propios intereses, y que no nos olvidemos que tiene a una gran parte los delegados del banco sindical normalmente no son ni cuidadores, ni son operarios, ni son auxiliares técnicos. Son o maestros de taller, o psicólogos, o trabajadores sociales. Y que ellos tengan, o gente del ámbito educativo, y que alguien tenga esa cualificación o ese rango dentro de la organización condiciona la negociación colectiva. Claro, tiene una visión distinta, ¿no? O sea, un buen enfoque, claro. Sí. Este año una de las reivindicaciones del banco sindical eran las dietas. Y yo me pregunto, ¿cuántos cuidadores cobran dietas por desplazamiento? ¿Cuántos operarios? Ahora los delegados las cobran todos. Pues bueno, te quiero decir que aquí vamos a ver que ni todos somos tan malos ni todos somos tan buenos. Yo creo, y me atrevería a decir, gran parte del 15 convenio fue una evolución muy buena para el sector, una evolución que fue a propuesta del banco patronal, y desde luego nuestra intención seguiría seguir subiendo todo lo que podamos. Pero la gente lo que no nos puede atribuir es un proceso tan duro como el que estamos viviendo, donde muchas organizaciones hemos consumido el presupuesto energético en los 4 o 5 primeros meses porque los precios se nos disparan y no tenemos ninguna ayuda de ningún tipo, donde los suministros de materia prima para la alimentación, para todo, están desbordados, y no se trata de que lo paguen los trabajadores, pero lo que no puede ser es que en ese contexto haya una masa más por parte de los trabajadores. Entonces nosotros todo eso lo estamos trasladando a la administración. Se está en Cantabria, vosotros estáis trabajando con la fórmula de que las subidas de salario se trasladen a las costes plaza de manera inmediata. Nosotros en Madrid estamos denunciando y yendo a contenciosos administrativos con todos los nuevos acuerdos marco. De hecho, ya hemos presentado el primero y vamos a ir a todos. Pero claro, hasta que el dinero no llegue no podemos hacer efectivos esas medidas. Bueno, yo también estoy de acuerdo en que los salarios son bajos, pero también hay que reconocer que llevamos una senda de crecimiento importante y que en el momento en que podamos seguiremos en ella.
Sí. Sí, yo con respecto a eso también, yo creo que tú decías, bueno, el 15º convenio ha sido ¿no? una evolución muy importante con respecto al pasado. Yo creo que también el siguiente paso, ¿no? La siguiente evolución que tenemos que hacer, por lo menos aquí en Galicia, ¿no? Es entender que el convenio marco, el convenio estatal no lo resuelve todo y quizás tenemos que empezar a pensar también desde los territorios, desde el nivel autonómico, cómo podemos, ¿no? mejorar, ¿no? Las retribuciones, pero también otras condiciones a través de pactos salariales autonómicos o complementos autonómicos. O sea, tenemos que dar ese salto también, ¿no? O sea, no esperar siempre que el convenio estatal resuelva todo, sino, bueno, identificar qué es lo que queremos a nivel autonómico y luego negociarlo bien cuando es el momento de negociar con la Junta, ¿no? El convenio estatal es imposible porque tiene que dar respuesta a 17 realidades autonómicas diferentes, tanto en la forma como en el fondo, de financiación, de fórmula administrativa, tal. Ya hay territorios que están llegando a acuerdos autonómicos con sindicatos autonómicos y a través de patronales autonómicas, con pactos salariales que serán absorbibles en función de cómo se desarrolle el convenio. Bueno, ahí tenéis a la gente de Mallorca, bueno, luego hay otros que tienen convenios propios de hace muchos años, como son Cataluña, País Vasco, Aragón, bueno, hay muchos que están en esa clave, ¿no? Entonces, es más fácil que haya una respuesta autonómica a esa situación, porque el vínculo entre la financiación y la acción puede estar más coordinada. Sí, 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 desde en redes el mensaje que siempre, bueno, hemos lanzado, yo creo que y es sobre el que vamos a trabajar, ¿no? En la senda en la que vamos a trabajar, que efectivamente necesitamos eso, desarrollar un sistema de complementos autonómicos que permitan, digamos, dignificar más nuestra categoría, nuestro sector y sobre todo también hacerle llegar el mensaje a la administración, ¿no? Que al final en la mayor parte de los casos es la que financia, ¿no? Tiene que financiar esos salarios. Vale, o sea, dicho eso, no sé si alguien más quiere aportar o quiere comentar algo o hacer alguna pregunta a Óscar. Si tenéis dudas, por supuesto, podéis plantearlas ahora o si no, bueno, hacérnoslas llegar a través del correo electrónico y bueno, podemos solucionarlas directamente nosotros o si no sabemos, bueno, ahí está Óscar que siempre nos apoya en ese sentido. Entonces, si no hay más preguntas o dudas, entonces les cerraría esa charla dando las gracias a Óscar por estar con nosotros otra vez y nada, cualquier cosa estaremos en contacto e iremos informando, ¿no? Por parte de INRED y sobre todas las novedades y la evolución también de ese proceso tan largo, digamos, ¿no? Y a ver si poco a poco no se va solucionando. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Un placer a todos y buen verano. Igualmente. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.